Cirujano dentista, entrenador deportivo, docente, pero sobre todo un apasionado de la actividad pedestre, Miguel Ramos Muñoz, o Alan Scott, es un infaltable en la escena atlética veracruzana en los últimos años. La experiencia y pasión por la actividad deportiva lo llevó a plasmar el libro Primer Atlas de Jalapa y la Región, una joya para runners, el cual se publicó en el año 2021. Con 50 años en la actividad deportiva y múltiples planes por delante, Miguel Ramos se mantiene como un referente del deporte en Veracruz y hoy nos acompaña en Voz Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Voz Deportiva en Radio Televisión de Veracruz. Ya escuchó usted, tenemos un invitado especial en esta ocasión. Hablaremos de las carreras pedestres y las bondades que se genera para la actividad física. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí en Voz Deportiva de Radio Televisión de Veracruz. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, gracias a Radio Televisión de Veracruz por la invitación. ¿Cómo surge la idea de correr? Pues una invitación que nos hacen en la secundaria vespertina Veracruz a los alumnos de educación física. El maestro Faustino Cerdán nos lleva al estadio a hacer unas pruebas atléticas y eligen un equipo de atletismo. En la prueba de 400 metros, el último que eligen es a mí. Paso yo y dicen hasta aquí. Sí, y entonces me quedé en el equipo de atletismo en lugar de ir a clase de educación física. Pero eso ha servido para ser un elemento de vida. Sí, y cambió mi vida. Por ejemplo, de niño yo siempre fui banca, siempre fui reserva. En básquetbol, en voleibol, en fútbol, yo era reserva. En cambio, en el atletismo, pues no dependía yo de nadie más que de mí mismo. Y vino el crecimiento. ¿Y cómo se generó primero la situación del querer hacerlo y después el amar hacerlo? Me gustaba mucho salir al campo. Yo no sé si viene de que mi papá caminaba todo el día. Cuando mi papá llega a Jalapa, al poco tiempo se convierte en cobrador, ¿sí? Para diferentes editoriales. Y cuando nosotros nacemos y crecemos un poco, pues vamos con él, lo acompañamos a caminar por la ciudad, a caminar por Veracruz con ese calor. Y muere cuando tengo casi 11 años y nos venimos a vivir a un lado del Artículo 3º. Entonces estábamos en la orilla de Jalapa y teníamos Tlanehuayocan para nosotros. Sí, el seminario y Tlanehuayocan para nosotros, y salíamos a caminar y a correr por ahí. Yo creo que de ahí me nace el gusto por hacer ejercicio, por caminar y por correr. ¿Y eso vino evolucionando hasta llegar a dónde? Hasta llegar, yo creo que en el 2015-14, que viene más o menos detonando las carreras de campo traviesa, los trails, que antes eran las carreras de campo y luego fueron los cross country. Vienen los trails y entonces se empiezan a formar equipos y grupos que salimos al campo. Si cuando yo era niño o joven, nuestras salidas eran alrededor de la USB, la milla, por lo mucho íbamos a Pacho, bueno, ahora salimos a muchos lados más lejos, más kilómetros, y hemos descubierto que la región de Jalapa y todos los municipios conurbados es precioso. Porque tiene una altitud adecuada, porque tiene distintos caminos, tenemos montaña, tenemos río, tenemos infinidad de situaciones, incluso en la misma ciudad se puede generar una práctica atlética. Exacto. Yo defiendo la idea desde hace mucho tiempo de que Jalapa debería de ser un centro deportivo de alto rendimiento. Tenemos la oportunidad de salir al campo, ir a la montaña en un ratito. Es más, de la ciudad podemos partir hacia el cofre de Perote y hay quienes lo hacen. Sí. Suben al cofre y bajan a Perote y regresan a Coatepec.
Ecatepec, tenemos algunos corredores que lo hacen, o ir a la playa, ir a Chachalacas a correr a la playa y a los médanos. Ya, entonces, pues, todo está minutos. cerca. Sí. En vehículo es mucho más fácil, ¿no? Llegar a esos lugares y ahí desarrollar la práctica deportiva. Y en Jalapa tenemos las instalaciones también. Exacto. Hay lugares, mucha gente se queja de que Jalapa tiene muchas subidas y bajadas, pero bueno, hay lugares en donde se puede también correr, hay manera de hacerlo en una ruta plana. La bronca es de que, pues, para no perjudicar el tránsito de los vehículos, que se les da prioridad, entonces los corredores pues tenemos que correr en otros lados confinados para evitar ese riesgo de un accidente. Pero se tomaron medidas adecuadas para no generar tanta afectación, hacerlo más temprano, hacer circuitos en la misma capital del estado que son aceptados por los corredores. Sí, definitivamente. Yo desde hace algún tiempo, desde el 2017, hago un recorrido alrededor de Jalapa y dentro de Jalapa, donde uno de los objetivos es hacer notar que se puede convivir el corredor con los vehículos, aprovechando los camellones, por ejemplo, aprovechando las banquetas y no necesariamente corriendo sobre la calle, sobre el arroyo vehicular. Y si nos respetamos unos a otros, sí, respetamos que está el semáforo en verde, entonces que pasen los coches. Cuando ya a ellos se les pone el rojo, nosotros cruzamos y seguimos corriendo. ¿Y cómo vino la inclinación para la odontología? La odontología llegó así como por arte de magia. Yo estaba estudiando la preparatoria, escogí médico-biológicas. Sí, eran los tiempos que había 2 años de prepa y el área que quería yo era médico-biológicas. Y en algún momento dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Pues odontología. Mi madre me dijo, está muy caro, pero no se me ocurría otra cosa más que odontología. Y me fui por ahí. Bueno, hay antecedentes para llegar a eso, pero me fui por odontología. Y vino también la situación de la docencia. ¿Cómo viene odontología y docencia? ¿Qué fue primero y cómo encaja ahí el atletismo? Cuando muere mi papá, mi mamá se queda con 3 hijos. El mayor soy yo. Iba a cumplir 11 años. Entonces mi mamá, que siempre había sido comerciante, cambia la tienda que teníamos con mi papá, porque además del trabajo que él desempeñaba como cobrador, también tenía una tienda. Mi mamá se hace cargo de la tienda y nos venimos aquí al artículo 3, a un lado del artículo 3, y ahí pone su tienda y de ahí nos da educación a nosotros. Ella obtiene los recursos para educarnos. Cuando yo voy a terminar la secundaria, ella me dice, hijo, ¿por qué no estudias para maestro? Y le digo, no, mamá, de maestro me voy a morir de hambre, yo quiero estudiar otra cosa. Entonces me fui a estudiar a la Prepa Juárez, después vino que iba yo para odontología, todavía me hizo ojitos irme a estudiar educación física. Fue el año en que... Estaba en Veracruz en aquel momento. Pero fue el primer año que pidieron propedéutico para irse a estudiar educación física a Veracruz y yo tenía el propedéutico, lo acababa de terminar y dije, ¿me voy a Veracruz? No te puedo mantener en Veracruz, quédate en odontología. Y yo creo que le hubiera salido más barato mandarme a Veracruz. Pero bueno, entré a odontología y me hice dentista, soy generación 79-83. ¿Y cómo se vinculó la actividad atlética con la odontología? Pues... poco se vinculó, pero siempre hubo oportunidad de hacer ejercicio, aún estando en la facultad donde nuestro horario era discontinuo y podíamos tener una clase a las 7 de la mañana, correcto, otro a las 13 horas y una a las 7 de la noche. En algún momento del día yo salía a caminar, a correr, y donde estábamos situados, donde vivía, la cercanía también de la facultad me daba la oportunidad de ir al cerro. Una de mis primeras metas fue subir del artículo 3 a la pirámide del Cero y regresar. Esa fue una de mis primeras metas, poder subir corriendo y regresar corriendo. ¿Y cómo se coronó esa primer meta? Con un juego de pants. Dije, ahora sí me compro mi juego de pants, ya lo pude hacer. Vino la situación de reunirse con más practicantes del atletismo. ¿Quiénes fueron las personas que se acercaron inmediatamente? Bueno, estando en la secundaria, hicimos un grupo bastante grande y en ese entonces Luis Hernández Morales era
un atleta muy destacado, empezaba a destacar en Récord México. 10,000 metros planos en el México 68. Sí, un corredor olímpico, ¿sí? Además de que había muy buenos representantes del atletismo en Jalapa. Estaba Villanueva. Marta Angélica Blanco, Toño Villanueva y el maestro Héctor Villanueva. Bueno, yo los conocí unos años después, pero cuando yo llegué al estadio había varios atletas que trabajaban con el maestro Federico Hernández Arbizu y que eran muy buenos atletas, Excelente. lanzadores, saltadores, velocistas y uno que otro fondista. Yo no recuerdo muchos fondistas más que ¿A Luis? Luis. Que recientemente acaba de ser intervenido por un derrame cerebral, pero usted está en activo afortunadamente. Ahí anda Estuvo Luis. presente en el pasado juego de paraatletismo, Ajá. observando a las atletas y externando que si él es atleta, a quien veía en ese momento en el estadio Jalapeña, dice, son superatletas. Sí. Yo siempre he dicho que ellos nos ponen el ejemplo a todos aquellos que tenemos nuestras capacidades, digamos así, entre comillas, normales y no hacemos uso de ellas. ¿Sí? No nos esforzamos al máximo. Muchas veces por flojera no lo hacemos y ellos nos ponen el ejemplo de muchas cosas. Estando en contacto con el maestro Arbizu en el estadio Jalapeño, no determinó ser maratonista, corredor de largas distancias, 1,500, 10,000 metros. ¿No se generó una meta en ese sentido? No, en ese momento todavía no. En ese momento nosotros participábamos mucho con la escuela en carreras de relevos. Se hacían relevos de enseñanza media y, por ejemplo, corríamos de Jico a Jalapa o de Jico a Coatepec, haciendo relevos de diferentes distancias o dentro de la misma ciudad, ¿sí? O en los eventos del INJUVE y de enseñanza media en el estadio participábamos en diferentes pruebas. De repente venían los desánimos por ver que había atletas, compañeros nuestros que no entrenaban y nos llegaban a ganar. Lo que pasa es que también cuentan las capacidades de cada uno, las características, y entonces hay quienes lo tiene innato, ¿sí? Le hace falta trabajo, pero destaca, nada más le ponen un cerillito y prende. Pero eso no eliminó el deseo de seguir caminando. No, para nada. Y bueno, para mí ha sido mi vida, ¿sí? Es algo importantísimo para mí para correr. ¿Algunos momentos que sean más simbólicos en este proceso de activación atlética? La llegada al maratón, la llegada a la meta en el maratón de Nueva York en 1994. Yo le comento a los amigos que que ese día, en ese instante, lo que yo quería era convidarle a la gente lo que yo estaba sintiendo. Era una emoción muy grande y yo hubiera querido que todos sintieran lo que yo sentía. No importaba el lugar. No importaba el lugar. No, y de todos modos, cuando yo compré el periódico al otro día y vi que llegamos a la meta 27,800, que ahora no es nada con los 50,000 que corren, sí. Y yo llegué en el 11,000, hice enseguida mis cuentas y dije, casi estoy en la primera tercera parte. Esos 42 kilómetros y metros, ¿cómo se vivieron paso a paso? Empieza un poco antes de que se lleve a cabo la carrera con una lesión en junio del 94 del nervio ciático, que yo ya con el viaje apartado, con la inscripción, ya con los amigos con los que íbamos a ir, se me ocurre mover un coche y me lastimo el ciático y un mes no puedo hacer prácticamente nada. Después empiezo a caminar arrastrando la pierna, nadar y al poco tiempo, a los 2 meses, empiezo a trotar un poco. Lo más que hice fue una carrera de 25 kilómetros como entrenamiento. Y así me fui a Nueva York y hice 4 horas 3 minutos. ¿Hubo alguna repercusión física después? Pues yo creo que fue cuando empezaron mis problemas de espalda, de que me duele una parte, me duele otra, no puedo cargar, no puedo hacer grandes esfuerzos. Pero a todos nos pasa eso y la verdad es que los corredores ganamos en el sistema cardiovascular y nos perjudicamos las rodillas y la cadera y algunas partes de nuestro cuerpo. Pero de ahí
Lo demás es por satisfacción. algunos excesos, tal vez. Sí, también. Y porque somos muy dejados. Que ve a ver al médico. No, se me va a pasar. Y primero me pongo un ungüento y después me pongo otro y termino yendo al médico. Sí, porque no se me quitó. Retrasando la situación. Sí. Después del maratón de Nueva York, ¿qué otra actividad recuerda? Que sea significativa en su tiempo. El que estén mis alumnos presentes en algún evento y me digan, maestro, usted puede, maestro, lo vi corriendo, yo tengo ganas de correr, yo tengo ganas de hacer lo mismo que usted, enséñenos a correr. Siempre fue una satisfacción, o siempre ha sido una satisfacción muy grande, el que los jóvenes me pidan algún consejo. Sí, y siempre se los he dicho, es un consejo, no hay una fórmula mágica. Aquí cuenta mucho lo que tú quieras hacer, porque el entrenador puede ser el mejor del mundo, pero si el atleta no le echa ganas. Y vino lo de Adam Scott, ¿cómo surge esto? Adam Scott, empiezan las redes sociales y en algún momento hay un concurso, hay que hacer unos escritos y piden que le ponga un alias. Entonces, yo preferí un nombre en inglés que un nombre en español porque supuse que era más atractivo. Y dije, pero que sea un nombre común. Adam, según yo, era común y Scott también. Entonces, se me ocurrió ponerlo así. Con el tiempo me di cuenta que mucha gente que me buscaba y que no tenía relación conmigo y buscaba a Adam Scott se encontraba con que había 15,000 o 150,000 Adam Scott en la red, ¿sí? Entonces había que buscarle después con Jalapa Runners o que en la ciudad de Jalapa y entonces ya me iban ubicando y encontraban el Adam Scott que soy yo. Solamente. Y con el que me conocen muchos, principalmente jóvenes, porque hay pocos que saben que me llamo Miguel Jorge Ramos Muñoz y que soy dentista. La mayor parte de la gente me dice Adam Scott, profe, o cree que soy maestro. Y bueno, fui maestro. Y no se murió de hambre. Y no me morí de hambre. No, trabajé Es una 30 bondad años. extraordinaria el magisterio. Sí, la verdad me quedan muchas satisfacciones. Me dicen que si no extraño la escuela y digo que sí, pero por la convivencia. Yo siempre fui un maestro que les dijo a los alumnos que ellos tenían la responsabilidad de estudiar, sí, de querer estudiar, que yo no les podía lavar el coco y decir esto, tienen que hacer esto. Entonces ya llegó el momento en que no lo tengo que hacer y sí les sigo diciendo que tienen que estudiar. Entre más se prepare uno, tiene un panorama más amplio, claro, para poder hacer cosas en la vida. Bueno, vino la creación de un texto en particular con una guía importante de conocimientos de rutas, y tanto en la capital del estado como aledañas a ella. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Yo he estado en 2 talleres de escritura. Sí, el taller Cartas al Coronel con el maestro Humberto Hernández Gálvez y el taller de cuento con el maestro Alejandro Hernández López. Con Alejandro nos ofreció la oportunidad de hacer un texto y publicarlo. Entonces se creó el primer texto que traigo aquí, con fauna urbana, ¿sí? Pero después, cuando ya viene la pandemia, y yo tengo preparado irme a Nueva York porque quería yo ir al 50 aniversario, ya que yo había estado en el 25 aniversario. Y le había yo dicho a mi hija que si me quería acompañar en aquel 25 aniversario para ir en el 50, 25 años después. Me dijo ella no, y le digo, pero tú vas de compras y yo voy a correr. Y entonces me dijo sí. Y dije, pues necesito dinero, ¿qué hago? Yo publico muchas veces en Facebook los recorridos que hago. Entonces me puse a elegir algunos de ahí, pero empecé a preparar otros acerca de los lugares que hay para correr en Jalapa y los lugares cercanos a Jalapa donde vamos a correr, las rutas, y escribirlas, describirlas. La intención era juntar dinero, hacer un libro y venderlo y poder tener recursos. No resultó así. La verdad es que apenas salimos a mano, pero fue una muy grande satisfacción y
hay gente que les ha gustado mucho y que les ha servido de guía para conocer en Jalapa los diferentes lugares. ¿Y fuera de la capital del estado, el libro es entregado a alguien en especial? No, nos lo han pedido, por ejemplo, en México, o nos lo han pedido algunas otras personas en otros lados del país o fuera del país, y hemos visto la manera de hacérselos llegar, pero pues probablemente sean unos 10 casos, ¿sí? Donde de alguna manera les hicimos llegar el libro, pero también enviar un libro sale mucho más caro enviarlo que hacerlo. Claro. La retroalimentación de estos recorridos que ha propuesto en Jalapa y fuera de Jalapa, ¿alguien le ha dicho, seguí tu ruta, me gustó, me agradó? Sí ha habido personas que me han dicho, llevé el libro, iba yo leyéndolo, iba haciendo el recorrido y dije, sí es por aquí, sí es cierto. Sí, y ha habido otras personas, corredores con más experiencia, que dicen que lo han leído y se han estado imaginando por dónde es y dicen, no, pues sí, yo he pasado por ahí. Y no presté atención tal vez. Exacto. Sí, yo muchas veces soy muy detallista y hay gente que me pregunta, ¿cómo es posible que te acuerdes que para salir a la vía es una subida y entonces doblas casi en U para meterte a la vía y luego más adelante te metes en la primera vereda que se ve a la derecha? Les digo, pues, son de las cosas que me acuerdo, o sea, eso se me facilita a mí. Yo puedo leer un libro y al rato me preguntan de qué trata y necesito que platiquemos del libro para acordarme de lo que trata ese libro. Pero de los recorridos me acuerdo bastante bien. ¿Qué le falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Voy a Huachochi. ¿Ya corrió? ¿Ya fue profesor? ¿Ya fue odontólogo? ¿Ya corrió un maratón? ¿Qué más puede hacer? Voy a Huachochi. En Huachochi hay una carrera. Hubo una temporada que yo estuve lesionado y que le metí más a la bicicleta y apoyar a una amiga que se iba al maratón de Nueva York. En ese entonces llegó a mis manos un libro que se llama Nacidos para Correr, escrito por Christopher McDougall, un escritor de la revista Runner's World y de otras cosas. En ese libro se habla mucho de los tarahumaras y se habla de las tribus que son corredores. Sí, entonces a mí me cambió la vida ese libro, ver la forma de ver el correr como otra forma de vida, no lo que estaba haciendo, verlo con más tranquilidad, con más calma y con mayor disfrute. Entonces, sí, definitivamente. Sí, entonces nació en mí las ganas de ir a Huachochi, que es un lugar en Chihuahua, en donde hacen una carrera de 100 kilómetros, hacen otra de 63 y me parece que hay unas más pequeñas. Hay otra carrera que la hacen en Urique y que se llama Caballo Blanco, que quizá tiene más relación con este personaje que se describe en Nacidos para Correr, que es precisamente Caballo Blanco. No pude ir cuando fueron algunos amigos míos y en el transcurso de estos años, del 2015 para acá, han ido otros. La primera persona que conocí que había ido a Huachochi es un corredor de Jalapa que se llama Antioco, que ahora es ciclista, que trabajaba en el DIF, que yo lo veía correr hace muchos años con su hija en la carriola. Él participaba en las carreras y la llevaba en un triciclo y su hija iba adelante. Un día platicando con él le dije, oye, ¿cómo te preparas para ir a hacer 100 kilómetros allá? Me dice, una vez a la semana salgo de la casa, subo al cofre de Perote, bajo a Perote y tomo un camión de regreso. ¿Eso haces una vez a la semana? Sí. ¿Tú solo? ¿75 kilómetros? Yo creo que menos, porque finalmente va uno yéndose por senderos, veredas y corta uno camino, no necesariamente son las carreteras o los caminos para vehículos, pero él me dijo eso y me llamó mucho la atención. Y bueno, me dan miedo las bajadas y hay que meterse a una barranca, hay que correr dentro de la barranca más de 20 kilómetros. Y por la edad que tengo y las molestias en las rodillas, en la cadera, le tengo mucho respeto. Pero primero Dios, este es el objetivo de este año. Julio,
julio 8 estaremos en Huachochi representando a Jalapa, representando a muchas gentes y representándome a mí, dándome esa satisfacción de poder correr ahí. Y a nosotros Y celebrando 63 años, porque voy por 63 kilómetros. Enhorabuena. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Voz Deportiva, que se consiga la meta y que más adelante nos platique cómo se generó esta actividad. Gracias, profesor. Doctor, le pido nos acepte una medalla conmemorativa de TV Más para usted por estar con nosotros aquí en esta Muchas emisión de gracias. Voz Deportiva. Muchas Y gracias. felicitaciones por todo lo que ha hecho, sus textos y lo que más viene en su carrera. Muchas gracias, profesor. Muy Gracias. amable. Yo le traigo 2 libros al programa. Muy Sí, bien. ustedes pueden hacer uso de ellos como quieran. Sí. Los entregaremos Perfecto. y le Perfecto. comentaremos a quién se lo recibe. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Voz Deportiva de Radio Televisión de Veracruz. Hasta pronto.